La juventud entre los 12 y los 20-25 años es la etapa más importante de tu vida, la etapa donde decidirás la persona que vas a ser el día de mañana, en la que determinarás la mayoría de tus éxitos y de tus fracasos. Sin embargo, hay muchísima gente que desaprovecha esta etapa por no conocer los problemas y peligros a los que se va a enfrentar. Por eso, yo, que soy una persona ya con 21 años y está saliendo de esa etapa, te traigo 4 consejos que me hubiese gustado saber a tu edad, que me hubiese gustado saber a los 15, a los 18 años y que me hubiesen evitado muchos problemas. Quédate hasta el final porque el cuarto es un problema que mucha gente olvida y que no se suele comentar. Así que quédate en el vídeo si quieres conocerlo. Antes de nada, me gustaría dejar claro que esto no es un vídeo family friendly, no vivimos aquí en el mundo de las piruletas, por lo tanto vamos a dar consejos que te van a ayudar a ser más trabajador, que te van a ayudar a ser mejor en el futuro, físicamente, socialmente y en todos los ámbitos. Así que consejos de disfruta esta etapa, de no te estreses, consejos de ese tipo, olvídalos porque aquí no van a estar. Aquí queremos consejos de verdad para mejorar. Consejo número 1, empieza a trabajar. Y sí, este consejo no te lo van a dar en la mayoría de casos. Te van a decir que tienes mucho tiempo libre, que no tienes ataduras, que disfrutes, que aproveches pues tu tiempo en salir con los amigos, en viajes, en no sé qué. Olvídate de esa mierda. Eso es una tontería. Por el mismo hecho de que no tienes responsabilidades, de que no tienes ataduras y de que tienes mucho tiempo libre, es el mejor momento para que empieces a ahorrar y a cultivar tu actividad profesional. Y con trabajar no estoy hablando solo específicamente de que tú vayas a buscar un trabajo pues como empleado, ¿no? Como camarero, un trabajo en una gasolinera, lo que sea, sino también que tú comiences tus propios proyectos, y eso es algo fundamental. Tienes que trabajar la iniciativa. Si tú cuando seas más mayor quieres tener la vida que tú amas, quieres decidir tu propia vida, es fundamental que desarrolles una capacidad emprendedora de tener iniciativa y en general que empieces a ahorrar y a ganar dinero. Puedes empezar a trabajar en un empleo, pero también te recomiendo que comiences tus propios proyectos. ¿Por qué es fundamental que empieces a trabajar esta etapa? 1. Vas a generar dinero. Esto es lo más básico. ¿Para qué trabaja la gente? Pues para generar dinero. En esta etapa no tienes gastos, no tienes un alquiler, no tienes un coche, no tienes grandes gastos, no tienes nada. Generalmente la mayoría de la gente a esta edad está mantenida por sus padres. Sus padres le cubren sus gastos básicos, sus gastos de mantenimiento, por así decirlo, comida, vivienda, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, es la mejor etapa para ahorrar. Y esto nadie te lo va a decir. Pero realmente, si tú a los 25, 30 años quieres a lo mejor independizarte, tener tu hogar, ¿qué mejor momento tienes para ahorrar que este? Si tú vas trabajando y sí, puedes tener tus caprichos, puedes tener ciertos gastos en algún momento, algo que te apetezca, pero si tú vas ahorrando dinero, vas a tener un muy buen monto para cuando llegues a los 20, 22, 25 años y quieras o marcharte a estudiar fuera, o quieres independizarte, o quieres comprarte un coche, o pagarte el carnet, un montón de cosas. Y además, cuanto antes empieces a trabajar, antes vas a madurar. Y la mayoría de la gente no entiende esto. El trabajo te hace madurar. ¿Por qué? Porque vas a tener que tener unos horarios muchísimo más disciplinados que en el colegio. Tú al colegio puedes ir y no hacer nada relativamente. Puedes ir y pasar de todo y te da igual. Al trabajo tienes que ir a la hora que te manden, tienes que ir a las 7 y hacer concretamente lo que te digan, cumplir, y tienes que rendir. Si no, te vas a ir a la mierda y no vas a cobrar ese dinero. Tienes que aprender a lidiar con jefes, tienes que aprender a lidiar con compañeros, tienes que aprender a esforzarte. El trabajo te hace madurar muchísimo y además te vas a rodear muy probablemente de personas más mayores que te van a transmitir sus ideas y eso también te va a hacer madurar porque vas a estar en un ambiente más adulto y no en el ambiente infantil del instituto. No tienes que tener miedo a empezar a trabajar, es solo ir a un sitio y hacer lo que te manden y ya está. Puedes cambiar de trabajo, puede ser que un trabajo no te guste, puede ser que estés mejor en otro lado, pues puede ser un montón de cosas. Si estás mal en un trabajo, búscate otro, empieza tus propios proyectos, pero tú haz algo, incluso como si no cobras dinero. Incluso si eres una persona emprendedora y quieres empezar un proyecto, como puede ser este que yo he empezado en YouTube, como puede ser vender algo, como puede ser lo que sea, ser entrenador, lo que sea, empiézalo, pero tú trabaja, desarrollarás tu capacidad de esfuerzo y si ganas dinero muchísimo mejor porque es la mejor etapa que tienes para ahorrar y prepararte para el futuro. No seas un vago, trabaja. Segundo consejo, cultiva tu físico. Estás en el mejor momento para empezar a desarrollar una buena imagen. Y no vivas en el mundo falso de que la imagen no importa, de que lo exterior no importa. Esas típicas frases que escuchamos hoy en día. Eso es mentira. Científicamente está comprobado que el ser humano se forma en menos de un segundo una opinión de una persona que no conoce simplemente por haberla visto, por cómo luce. Y a partir de ahí todos van condicionados según la primera impresión que tengan de ti, por tu imagen. Sí, y eso te va a influir en todo. Cuando te relaciones con gente, cuando quieras ligar, cuando quieras buscar un trabajo, cuando quieras emprender, cuando quieras hacer un negocio, te va a influir en todo. La imagen es algo fundamental y el deporte te va a dar
confianza, te va a dar salud y te va a dar buena imagen. Por lo tanto, tienes que empezar a cultivar tu físico. Sí, tienes que empezar a entrenar. No te digo que vayas solo al gimnasio, pero tienes que empezar a ganar cierta musculatura, tienes que empezar a mantenerte salubre, a mantener un buen físico. Y aparte, tienes que cuidar tu aseo. Es fundamental que tengas una rutina de aseo. Y esto es algo que se ha perdido. Si tú miras hace 50, 60, 70 años, los hombres tenían su rutina de aseo también. Se levantaban por la mañana y siempre se afeitaban, se encoloñaban, se ponían su trajecito. Tú ves vídeos de los años 20 en Nueva York y ves incluso gente que se afeitaba también a mediodía para mantener un buen look. Y eso es algo que se ha ido perdiendo. Hoy en día la gente pasa una semana sin afeitarse, se afeita, luego no sé qué. No se cuidan absolutamente nada. Y todos pecamos de eso porque no se nos ha enseñado. Tienes que tener tu rutina de levantarte, cumplir con tu rutina de aseo, ducharte, ponerte bien, vestirte una buena ropa, prepararte bien para salir a la calle y dar buena imagen. Eso es algo fundamental y es algo que la mayoría de la gente no entiende. Y aparte, para ti mismo, para tu mente, la imagen es importantísima. Si tú ves que te estás cuidando, si tú vives entrenando, si tú sabes que estás bien físicamente, la forma de encarar la vida es otra totalmente distinta y eso también está demostrado. El hecho de cuidarte, de saber que estás bien vestido, de saber que estás bien físicamente, de saber incluso de que eres capaz de desarrollar capacidades físicas te da muchísima más confianza y muchísima más capacidad en ambientes sociales y para ti mismo iniciar proyectos. Para absolutamente todo. El físico es algo fundamental y si lo ignoras estás perdiendo una de las partes más importantes del ser humano, así que empieza a entrenar y empieza a cuidar tu imagen. E igual que hemos dicho antes, estás en la mejor etapa para hacerlo. Si tú ahora mismo empiezas a entrenar y construyes un buen físico, en el futuro solo vas a tener que mantenerlo. Es decir, en el momento en que tú te empieces a tener más responsabilidades, a vivir solo, a tener quizás pareja, a tener una familia, incluso tener deudas, cuando empieces con todo eso, tendrás ya un físico construido. Y es mucho más fácil mantenerlo, teniéndolo ya construido, que empezar a construirlo a esa edad. Por lo tanto, aprovecha estos años ya. Tercer consejo, no bases tu futuro en los estudios. Y sé que esto va a ser también una opinión impopular, ¿no? Porque generalmente siempre se incentiva a los jóvenes a que estudien. Pero adivina qué, yo no te digo que no estudies, pero no es lo que más te va a servir en tu vida. Piensa realmente, ¿por qué valen los estudios o por qué dejan de valer? ¿Por qué hace 50 años era valiosísimo tener una carrera? Porque muy poca gente podía acceder a ella, por lo tanto te daba unos conocimientos y unas cualidades que casi nadie tenía en el mercado, por lo tanto tenías muchísimo valor como empleado o como empresario. Hoy en día todo el mundo puede acceder a estudios, todo el mundo puede acceder a una carrera, sobre todo aquí en Europa, no sé si en Latinoamérica es igual, pero me imagino que en muchos sitios sí. Por lo tanto, no tiene tanto valor. Sí, hay carreras que tienen valor, los ingenieros, por ejemplo, suelen tener buenas salidas, pero incluso en esas carreras las salidas son peores que las que había hace 50, hace 40 años, cuando no había tanta disponibilidad para estudiar carreras. Por lo tanto, hoy en día, el estudiar ha perdido gran parte de su factor diferencial. Lo importante es cómo tú complementes tus estudios, porque ojo, no te digo que no estudies, hay que recalcar eso. Prepárate en un ámbito en el que tú quieres prepararte. A mí, por ejemplo, me gusta la nutrición y voy a comenzar estudios de nutrición. Si a ti te gusta la ingeniería, comienza estudios de ingeniería, pero tienes que acompañarlo de otras cualidades, bien sean idiomas, bien sean cualidades personales, como por ejemplo lo que he dicho antes, haber empezado proyectos. Eso te da muchísimo desarrollo como persona. No es lo mismo que tú llegues, por ejemplo, a un puesto de trabajo y digas que simplemente has estudiado la carrera, que has estudiado la carrera, que de joven montaste un negocio de vender cualquier cosa, botellas de agua, que fuiste entrenador, que fuiste lo que sea, y tener un montón de cosas, que trabajaste, que ya tienes experiencia laboral. Eso te da mucho caché, que conoces idiomas, todas esas cosas te dan muchísimo más caché que una persona que quizás simplemente tenga la carrera, aunque la tenga con mejor nota que tú. Hay muchísimas cosas más importantes hoy en día que las notas y que los estudios. Incluso vemos muchísimos casos de gente sin estudios que llega lejos. ¿Por qué? Porque los estudios no son determinantes para conseguir nada. Hace tiempo sí, cuando a lo mejor la gente no sabía leer y tal, pues es complicado montarte un negocio, por ejemplo, si no sabes cómo vas a hacer la fiscalidad y todo eso. Es muy complicado si no sabes leer, desarrollarte en el mundo. Pero hoy en día todo el mundo la educación básica la tiene, por lo tanto depende más de cómo tú te muevas que de cómo tú estudies. Métete eso en la cabeza. El mundo depende muchísimo más de cómo tú te muevas, de cómo tú emprendas, de cómo tú tengas esa iniciativa, de cómo tú aprendas cualidades propias por ti, que realmente de lo que estudies. Así que empieza a cultivarte más. Lee, empieza proyectos, inicia cosas, haz lo que sea, trabaja, gana experiencia, aprende idiomas, haz cosas que te hagan una persona más cualificada, una persona que pueda dar más en un trabajo. Así que métete eso en la cabeza. Cuarto y último consejo, y este es muy, pero que muy importante.
no te dejes llevar por la presión social. Y al principio parece una tontería, porque la mayoría de la gente esta consigna se la toma como que sí, si me mandan a hacer algo, si todo el mundo fuma porros, yo no fumo porros. Pero no es solo eso, la presión social en instituto es grandísima. ¿Por qué? Porque todos sabemos que los que más estatus tienen son el grupo de populares. Y todos sabemos que el grupo de populares suele ser un grupo de chavales rebeldes, de chavales que generalmente no suelen estudiar mucho, que andan incluso con malas compañías, incluso que pueden andar un poco metidos ya en fiestas, en beber alcohol, en un montón de cosas. Yo no te voy a decir que no salgas ni nada de eso, pero te voy a decir que no te dejes llevar por la popularidad, que no te dejes llevar por ese tipo de cosas, porque mucha gente, entre ellos yo, se pierde en la juventud porque ve el grupo de populares, ve sus comportamientos e intenta replicarlos, intenta parecer guay, intenta molar, intenta hacer ese tipo de cosas que no te van a servir de nada. Te voy a contar mi experiencia personal. Yo empecé en el instituto a los 12 años y sacaba muy buenas notas. Siempre me he considerado una persona pues con relativa facilidad, ¿no?, para sacar buenas notas. ¿Qué pasa? Que según iba transcurriendo el tiempo, yo no estudiaba, yo no prestaba atención en clase. ¿Por qué? Porque empecé a hacer el tonto, veía a la gente popular, veía cómo pues hacían el gamberro, cómo salían, cómo no estudiaban, y yo lo repliqué. ¿Y eso qué me trajo? Pues una mierda, porque empecé a dejar de estudiar, empecé a sacar malas notas y poco a poco fui atrasándome con respecto a los compañeros que sí seguían estudiando. Repetí un curso, etcétera, 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 y al final me fue fatal. La gente que quizás no es tan popular en el instituto, que estudia, que no es gamberra, que es respetuosa, que no hace el imbécil por ahí, es la gente a la que después tú vas a ver y vas a decir, mierda, ese ha estudiado y es ingeniero ya, y ya está empezando su vida, mierda, ese ya está en Estados Unidos y está haciendo... Ese tipo de gente es la gente a la que tú tienes que replicar, porque da igual que en el instituto vayas a ser popular o no, es que da exactamente igual, lo importante es lo que va a pasar los 60 años que te quedan de vida, los 70 años que te quedan de vida. Y en los 70 años que te quedan de vida vas a estar muchísimo mejor si tú te cultivas, si tú aprendes valores, si tú respetas, si tú no eres un gamberro, si tú no te metes en salidas, en alcohol, en fumar, si tú no te metes en todas esas cosas vas a estar muchísimo mejor. Y si estudias y trabajas vas a estar muchísimo mejor. Entonces no cedas ante la presión social de querer ser el popular, de que se ríen de ti, de que no sé qué. Olvídate de todas esas cosas. Tú tienes que tomar una iniciativa fundamental y es pensar en cómo yo quiero ser cuando salga de aquí. ¿Cómo quieres ser tú cuando salga del instituto? ¿Quieres ser una persona preparada o quieres ser un mierdas que se ha pasado todo el instituto haciendo el tonto y no sabe hacer nada? Quieres ser una persona preparada. Por lo tanto, no tomes las actitudes de las personas que no son preparadas. Por mucho que sean los más populares, por mucho que quizás sean los que más liguen en ese momento, olvídate, eso es secundario. Lo importante es de ahí en adelante. No cedas ante ese tipo de cosas, porque han llevado a muchísima gente inteligente y muchísima gente capaz a perderse en la juventud. Y hasta aquí han llegado los 4 consejos. Pero ¿sabes qué más necesitas cuando empieces en el instituto, cuando estés en tu juventud y quieres hacerte mejorar? Necesitas disciplina. Y para construir disciplina necesitas un método que te ayude a llevar varios hábitos a la vez, que te ayude a no saltarte las tareas y procrastinar. Yo era una persona que procrastinaba constantemente y que no conseguía llevar nunca una tarea a buen puerto. Y pasé de eso a ser una persona que lleva múltiples tareas, que gana dinero, que ahorra, que hace vídeos, que entrena, que hace varias cosas a la vez y nunca se salta el trabajo. ¿Y sabes cómo lo conseguí? Con un método. Y ese método te lo explico aquí en un vídeo que subí hace un tiempo que enseña cómo construir disciplina desde cero, el método que yo seguí. Así que si quieres construir disciplina, vete a ese vídeo. Y si quieres empezar a cambiar ya tu físico, vete a otro vídeo en el que yo te he explicado cómo entrenar en el gimnasio desde cero. Lo básico para que cualquier principiante pueda ponerse fuerte en 6 meses, en un año, y ya tenga las bases para no perder el tiempo en el gimnasio. Así que, sin más, me despido. Espero que te haya gustado el vídeo. Si es así, déjame un like. Y nada más, muchas gracias por verme y nos vemos en la próxima. ¡Adiós!